Buenos días. Estamos en la sesión de Textos Literarios 2, ingresando a la gente. Vamos a ver. Hola. Buenos días, maestra. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice el trabajo? Pues, ¿qué le digo? No sabía que trabajaras ahí en el hospital. Trabajo en las partes de farmacia en los hospitales y centros de salud. Ay, o sea que vas de un lado a otro. Sí, y ese día me tocó el hospital. El grandotote Me tocó el materno infantil. que está para... Para allá, para la casa y la base de San Juan Bosco, Ah, por sí, la ya. 21 de marzo. Sí. Donde se alivian como 100 al día. Ujú. Chavillos de 15 años. Sí. Sí. Ahí nació mi nieto. Muy bien, estamos ingresando gente. ¿Qué tienen de tareas de nuevo ¿Ya vieron la plataforma? Profe, ¿a qué hora subió ese del romanticismo? Yo no lo había visto en la noche. Hasta apenas que me metí en la noche lo vi. No te preocupes, hoy lo haces y lo mandas. Es que yo lo había hecho en la libreta. Ya ve que la otra semana dijo que investigáramos eso. Pueden mandar lo que investigaron, una hoja, su investigación. Lo que pasa es que yo me adelanto por los que no hacen nada. ¿No me explico? Sí. Muy bien, entonces, a ver, buenos días a todo mundo. Vamos a iniciar y el que quiera empezar a comentar algo de lo que investigó. Yo, profe. A ver, Valeria. ¿No empecemos a leer? Sí, una partecilla y la vamos explicando. Ujú. El movimiento se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente de rechazo los preceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVII. Ok, hasta ahí. Déjame seguir admitiendo gente, please. Sí, el movimiento romántico. Se le llama movimiento a todo un, un género, una situación que abarca varias ramas o varias artes, mejor dicho. Por ejemplo, el romanticismo abarcó la música, la pintura, la literatura, la arquitectura en cierto modo, y se llama corriente cuando nada más es una rama de tal movimiento. Un movimiento es como el tronco y una corriente son como las ramas. Entonces, el movimiento artístico, en este caso el romanticismo, pues es más profundo, más amplio, más completo. Y surge cuando el neoclasicismo ya está decayendo y aparece a fines del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Estoy poniendo Yo. puntitos. A ver, Rosario Molina. Es una rama de la literatura que se desarrolló a finales del siglo XVIII y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. Se originó en Alemania y se extendió al resto de Europa y América hasta finales del siglo XIX. Esta literatura se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y los estereotipos del clasicismo. Los poetas del romanticismo resaltaron en sus obras las expresiones de los sentimientos y las emociones. Valora la imaginación, lo original y lo fantasioso, perdón. Ujú. Muy bien, hasta ahí. Gracias. Yes. Ya lo ubicamos al movimiento, fines del siglo XVIII, gran parte del XIX, y
dos cosas que me gustaron. Una, se opone al racionalismo del neoclásico. Ya dijimos que el neoclasicismo fue una literatura muy ordenada, muy cuadrada en cierto modo, que no se salía de reglas y el que lo hacía era considerado un mal autor o escritor. Y la otra que se opone al capitalismo. Acuérdense que la revolución industrial generó mucha pobreza, miseria, desempleo, y esto produjo grandes ganancias a poca gente, reuniendo el capital, el dinero, la materia en unos cuantos, y esto produjo desigualdades extremas que, según la historia, dieron lugar a la Revolución Francesa. Entonces, hay una oposición al capitalismo. El capitalismo es un sistema económico, político, sobre todo económico, que actualmente sigue vigente en gran parte de los países del mundo. Muy bien, Molina Hernández. ¿Quién quiere otro puntito de participación? Yo, Ay, Yo, profe. yo, Avi. ¿Y luego quién dijo yo? el romanticismo. Yo, profe. Abraham. Y luego Abraham. A ver, Avi. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, y desde allí se extendió a todo el mundo occidental, incluido el continente americano. El Así es. movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora como reacción al racionalismo del arte neoclásico, movimiento que además de ser rigurosamente academicista, había entrado en una fase estandarizada que le mereció la reputación de frío y servil al poder político. Dice el historiador Gombrich que durante el romanticismo, que el romanticismo por primera vez acaso llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentir individual, siempre naturalmente que el artista poseyera individual al dar expresión. Muy bien. Punto Este ahí. interés por la libertad. Bueno. ¿Ya casi acababas? Ok. Sí, ya casi acababa. A ver, síguele. Este interés por la libertad creativa y la expresión individual hizo el romanticismo un movimiento sumamente diverso. Y ya. Muy bien. A ver, hay 4 palabras, gracias, claves que dijiste. Uno, el romanticismo es subjetivo. Subjetivo se refiere al mundo de las emociones y los sentimientos del autor. El otro dijiste que era un movimiento creador, ahí está. Por eso se opone al neoclasicismo, ya que dijiste otra palabra, libertad, ya que el romántico asumió la libertad de escribir, de expresarse, olvidándose de las reglas que dijiste del neoclasicismo, que era frío, y el servil al servicio de las monarquías. Lo que les decía antes, escriban obras para que la gente esté tranquila, para que no pase nada. Así como ahorita Trump, no pasa nada con la pandemia, todo está bien, y el moridero de gente. Así también era en aquellos días. Entonces, el romántico es el lado totalmente opuesto al neoclásico. Muy bien, Avi. A ver, Abraham, ¿dónde andas? Abraham, Aquí, profe. dice así. Va. Dice, la literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII en Alemania, que se dispersó y cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo 1800. 19. Bueno, Sí. sí, 1900, y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad.
Entre sus características principales se encuentra la constante presencia de temas preindustriales como la naturaleza, los mitos grecolatinos y medievales. También se caracterizaban por la búsqueda constante de la originalidad como una forma de contraponerse a la profesionalización del artista y de la conversión de la obra de arte en una mercancía, dado que los escritores profesionales se servían de técnicas de escrituras genéricas efectivas en el mercado. También se caracterizaba por concebir al artista como un intermediario entre lo trascendental y lo inmanente. Sí, El inmanente. artista solo escribía por inspiración, también una de las formas de oponerse al profesionalismo en la escritura. Muy bien. Inmanente quiere decir que no cambia, esa palabra rara. A ver, ahí van las ideas claves. Dijiste Alemania. Sí, teóricamente el punto de partida del romanticismo es a través de las obras de Goethe, con 2 libros. El primero es Las penas de Werther, un personaje que anda súper enamorado y al final se suicida, que es otra de las constantes en el movimiento romántico. Y se extiende por Europa a través de la cultura occidental, que es en la que nosotros estamos inmersos. Nosotros formamos parte de la cultura occidental, cuya raíz es la Grecia y la Roma antigua. Originalidad, sí. Acuérdate que en el neoclásico se les daban temas a los autores para desarrollar. Se les sugería, así como a la fuerza, que escriban sobre esto. Y el romántico rompe con eso y dice, no, vamos a escribir en forma original. Luego, lamentablemente, gran parte de la literatura se transformó en mercancía. Es decir, tú escríbeme este libro con tal tema. Y el romántico dice, no, yo voy a escribir como yo quiera. Y se basan en la inspiración. Y el neoclásico se basaba en la razón, porque en aquellos ayeres estaba en boga la corriente filosófica del racionalismo de René Descartes. Pienso, luego existo. Cualquier cosa que quieras conocer, sométela a la duda. La duda sistemática es la fuente del conocimiento. Y acá dice nada. Lo que venga de la inspiración lo escribimos. Dijiste Edad Media, sí, vuelven temas medievales. Por ejemplo, Goethe, el que decíamos que inicia el romanticismo teóricamente, escribió un libro que se llama Fausto, el doctor Fausto, y en él recoge gran parte de las leyendas medievales que circularon en esa época, con temas de pactos con el diablo, que se llamaba Mefistófeles en esos días, de hechizos, encantamientos, toda la nomenclatura que se vivió en la época medieval en el proceso de la alquimia y otras cosas. Muy bien, Abraham. ¿Quién sigue? Bueno, mientras buscan algo, déjenme pasar lista. Jamie Brenelli, Aguilera, Yasmín Aranda, Montes, Presente. Brenda Barragán Ríos, Brenda, Iván Salvador Emanuel Bermúdez, Miguel Ángel Díaz, Valeria Durán, Presente. Diego Israel Durán Navarro,
Diego. Quetzal y Elizabeth. Presente. Pedro Alejandro Flores. Pedro Flores Morán. Bueno. Moisés Emanuel. Presente. Alberto García Loya. Presente. Carlos Gabriel Gómez Jiménez. Ricardo Guzmán. Giancarlos Huerta. Presente. Carlos Eduardo Lira. Lisette Abigail. No está Lisette. Presente. Ulises Sí. Leonardo. Presente. Abraham Alejandro Medina. Presente, profe. Dale. Jesse Molina. Presente. Gael Emiliano. Presente. Gael. ¿Quién más? Diana Sayexi. Presente. Emilio Alejandro Ornelas. Tengo la mitad de la escuela aquí en este grupo. Jessica Preciado. Presente. Presente, perdón. Sí. María Ramírez López. Presente. María de Lourdes Ramírez. Presente, maestro. Oscar Daniel Robledo. Omar Yair Rodríguez Alba. Jorge Alonso Rodríguez. ¿No está? Bueno. Yajaira Jacqueline Salas. Carlos Eduardo. Presente. Romina Kimberly. Presente. Gema Esmeralda Torres. Valeria Torres. Valeria. Samantha Trujillo. Francisco Salvador Ureña. Jesús Daniel Villalpando. Presente. Y Alejandro Certuche. No está. A ver, ¿quién más tiene información para que yo le ponga puntitos? Busquen. Yo, profe. A ver, María López. Te escuchamos. Ahí voy. Sí. Romanticismo es un término que puede emplearse de distintas maneras. Puede tratarse de la característica de aquel o aquello es romántico, que expresa o comparte sus sentimientos o que es idealista. Ahí está la clave. Idealiza. Ideales. Fuera razonamiento puro. Eso es para los lógicos, para los matemáticos. A ver, los que quieran participar en lo que queda, buscan algunos datos de algunos autores románticos del romanticismo. Mary Shelley, Lord Byron, otro Becker, Gustavo Adolfo Becker. ¿Quién más? Víctor Hugo. Muchos autores románticos. Algunos datos y les pongo puntito. ¿Quién más? Hubo una variante en el romántico, les llamaban los poetas malditos. Se fueron al extremo ellos, se vestían de negro, se iban a los panteones a la luz de la luna a escribir sus poemas, sus novelas y utilizaban sustancias no muy legales, el hashish, la cocaína, el licor. Y bajo esos efectos, muchos escribían sus obras
Por ejemplo, Charles Baudelaire siempre andaba drogado y así escribía. Y la historia los conoce como los poetas malditos por su forma extrema de vida, y todo esto lo reflejaron en sus obras. Busquen autores y al que lea le pongo puntito. Profe, Diga, en ese trabajo de evaluación del romanticismo, ¿qué tenemos que hacer? ¿ya lo leíste? No, pues ni lo he hecho. Pues denle una lecturilla ahí las instrucciones y verás que está todo bien clarito. Ya lo encontré yo, profe. Encontré unos nombres. Gracias. ¿El nombre de los autores, profe? Yo busco un autor y leo datos importantes. Nacionalidad, obras, cosas importantes. Es como si hicieras un acordeoncito de un autor. Daniel, lee bien y verás que Yo, profe. no vas a encontrar sorpresas. ¿De acuerdo? Dani, ¿sí oyes? Profe, solo una. Ah, espérame. ¿Por qué Daniel no me contesta? Estoy en una sesión de espíritu. Yo aquí estoy. ¿Sí me escuchó lo que le dije? Sí, que lea. No. Es que veas la plataforma, está todo clarito y si no entienden algo me mandan mensaje. ¿Sí? Pero para ello hay que leer. Dime si no entendí. Bueno, estoy en una sesión de espiritismo. A ver quién se aparece. Primero Valeria y luego María López. A ver, Valeria. ¿Tú qué encontraste? Bueno, ¿por qué no me contestan? A ver, María López. Sí. Yo encontré la de Víctor Hugo. ¿Sí? Ay, ahí voy, permítame. Es que Claro. se me tocó el celular. Muy bien. Tú relax. Ay. Listo. Listo. Víctor Hugo fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa. Fecha de nacimiento 26 de febrero de 1802. Besançon, Francia. Fallecimiento 22 de mayo de 1885. París, Francia. Obras de arte: Pulpo con las iniciales BH, La Science Gods, Sí. periódicos, simbolismo, expresionismo abstracto, obras notables: Nuestra Señora de París, 1831, Los Miserables, 1862. Ay, Con eso, y María. ya. Con eso, gracias mil. Ujú. Nuestra Señora de París es el templo Notre Dame de París, el templo majestuoso que hay en la capital francesa. Aquí hay un templo que se parece mucho a él, se llama el Expiatorio, donde un jorobado defiende a Esmeralda, una mujer que es acosada por un sacerdote. Quasimodo es. Hay películas y libros y narra los barrios bajos mafiosos que había en París, donde mucha gente se disfrazaba de leproso, de pordiosero, de incapacitado para formar auténticas bandas de ladrones. Y las costumbres de los gitanos también ahí se ven reflejadas. No sé si alguien vio o leyó la película o el libro de Los Miserables. Hay una versión cantada y una actuada. Incluso hay una versión mexicana también de esta obra de Víctor Hugo. Dos máximas obras de la literatura: Los Miserables y Notre Dame de París, Nuestra Señora de París. Valeria, ¿ya está lista o todavía no?
Yo, profe. Valeria se fue a almorzar. Muy bien. ¿Quién dijo yo? Yo A ver, escuchamos. encontré de ¿Apellido? Novalis. Martínez Muñoz. Ah, sí, Novalis. A ver. Es uno de los meros jefes del romanticismo. Es más conocido por su pseudónimo. Novalis fue un escritor filósofo alemán representante del romanticismo alemán temprano. Fecha de nacimiento el 2 de mayo de 1772 y falleció el 25 de marzo de 1801. Obras notables: El himnos de la noche y Lengua de producción literaria alemán. Exacto. A ver, saca la fecha. ¿Cuántos años vivió? Son 2 de mayo 1700, ¿qué? 72 Y murió en 1801. poquísimos años. ¿Cuántos le echas? ¿20 qué? Como unos 26. Como 29, ¿no? Era común que la gente muriera joven, en aquellos días. No había el alto índice de vida como hoy día. En nuestro país tenemos un promedio de 70 años en términos generales, ¿eh? Ya sé que hay bisabuelos y abuelos de 104 años, etcétera. Pero digamos el estándar en México es como de 70 años. En la época de los aztecas, un cuate de 40 años era un ser ya viejísimo. Y en el siglo XIX en México, el promedio de vida de la gente del pueblo era entre 35 y 40 años. Era lo común. Muy bien, sigo poniendo puntitos antes de que el tiempo nos venza. Yo, maestro. Quetzali. Yo, profe. Daisy, sí. ¿Cómo te pidas, Quetzali? Fernández Ríos. Ya, a ver, te escuchamos. José Esteban Echeverría Espinosa fue un escritor y poeta argentino que introdujo el romanticismo en su país. Pertenecía a la denominada Generación del 37. Es autor de obras como Dogma socialista, La cautiva y El matadero, entre otras más. Fecha de nacimiento: 2 de septiembre de 1805 en Buenos Aires, Argentina. Fallecimiento: 19 de enero de 1851 en Montevideo, Uruguay. Ahí está, otra edad corta. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos años viviría? Sí. Como unos 47 años por ahí. Ajá, más o menos. ¿Era el promedio? Ahí está comprobadísimo. Gracias, Quetzali. Fernández nada. Ríos. ¿Dije bien? Sí. Muy bien. Sí, el romanticismo llega tarde a México, a América, no nada más a México. Acuérdense de las distancias. No había como hoy día comunicación global. Se hacía a través de barcos. Ya después ayudó el telégrafo, pero en barcos duraban un mes, dos, y luego en lo que regresaban y los temporales que había en el mar, mareas, vientos, huracanes, etcétera, hacían que las nuevas corrientes que surgieran en Europa llegasen tarde aquí a América, y en lo que la gente artista de aquí, de América, lo asimilaba, lo entendía, lo propagaba con los compañeros, pues ya en Europa iba iniciando otro movimiento. De tal suerte que a veces se juntaban dos movimientos en uno y se hacía una mezcolanza porque las distancias no lo permitían como hoy. Hoy un acontecimiento sucede en cualquier parte del mundo y ¡pum!, de inmediato se propaga.
Muy bien, Quetzali. Otra u otro. Nos quedan como 9 minutillos. Rásquenle a Google. Mary Shelley, Frankenstein, Yo, profe, alguna obra del romanticismo. A ver, Abraham. pues es William Blake. Ah, sí, otro bueno. William Blake fue un poeta y pintor grabador británico, Ujú. aunque permaneció en gran parte desconocido durante el transcurso de su vida. Actualmente, el trabajo de Blake cuenta con una alta consideración. Cuenta con una por la relación en que su obra tiene la poesía y sus grabados respectivos, suelen ponerse a Blake como un ejemplo artista total. Según el periódico The Guardian, William Blake es un gran margen el mayor artista que Gran Bretaña ha producido. Nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres, Reino Unido, y falleció el 12 de agosto de 1827 en Londres, Reino Unido. A ver, ¿cuándo nació? Sí, nació el 12 de agosto, no, 28 de noviembre de 1757. Y murió El 12 de agosto de 1827. Ese cuate vivió un poquillo más. ¿Cuánto viviría él? 701, ¿Alguien le ayuda? 43. A ver, los matemáticos. Es 70 años más o menos. Así es. Ese cuate se pasó del estándar. Es lo que decíamos, ¿no? Son generalidades, pero en un determinado momento, pues alguien lo rompe. Muy bien. Sigue la lluvia de puntos. ¿Quién más? ¿Algunos autores, obras? Yo le digo. Yo, profe, ya. Rosario Molina y Valeria, que quién sabe cuál materno, que se le olvidan las vacunas. Mary Shelley escribió Frankenstein o El moderno Prometeo. Víctor Hugo, Los Miserables. Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. Así es. Laura Esquivel Valdés, Como agua para chocolate. Aquí en México. Muy bien, con esos, puro bueno, puro bueno. Molina, a ver, Valeria, ya que regresaste de viaje. Ya regresé, profe. Muy bien. Tengo aquí el francés Alejandro Dumas, que escribió El hombre de la máscara de hierro, el español José de Espronceda, que escribió El diablo el mundo, y el colombiano Jorge Isaac, que escribió Elvira Silva. Así es. El hombre de la máscara de hierro, esa la hizo película, ¿cómo se llama el novio de muchas? Leonardo DiCaprio, algo así, ¿no? ¿O no es el novio de algunas de ustedes? ¿O es Brad Pitt? Obvio. ¿A quién escogerían? ¿A Brad Pitt o a DiCaprio? DiCaprio. DiCaprio, muy bien. Habla de los tres mosqueteros, de un doble del rey que no quieren que la gente conozca y lo encierran de por vida en una celda. Y para que no le vean el rostro parecidísimo al rey, ¡pum!, le ponen una máscara de por vida. Por eso se llama así el hombre de la máscara de hierro, porque podía alterar los intereses de la Francia de aquellos días. Y Frankenstein pues, es un ser que fabrican en un laboratorio con pedazos de cuerpos de otros y vía eléctrica le dan vida y después ya no hayan qué hacer con ese monstruo. Y se pone a llorar Frankenstein. Hay como 40,000 películas de esa versión. Emily Bronte, Cumbres Borrascosas. Un cuate que es abandonado, lo crea una familia, se enamora de la muchacha riquilla y ella de él, pero las barreras sociales dicen no.
Ella es de la alta y él de la baja sociedad. Y pues, ¿cómo? Acuérdense que estaban muy marcadas esas clases sociales. Y era un delito. Hasta los mataban si pretendían una princesa, una noble. Antes de salirnos, vean la plataforma, qué se les pide, qué no se les pide. Si hay dudas, mensajito y todos felices. Nos quedan algunos participantes. ¿Quién se anima? Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas. Pues hay muchos. O ya con eso nos conformamos. A ver quién busca a Gustavo Adolfo Bécquer y el primero que lo halle me lo dice. ¿Cómo, profe? Gustavo Adolfo Bécquer. Yo, profesor. A ver, Lourdes Ramírez. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo. Por ser un romántico tardío, ha sido asociado igualmente con el movimiento posromántico, aunque la vida ya alcanzó cierta fama solo después de su muerte y tras la publicación del Conjuro de sus escritos obtuvo el prestigio que hoy se reconoce. Exacto, también murió muy joven, unos 30. Nació el 17 de febrero de 1836 y falleció el 22 de diciembre de 1870 y murió a los 34 años. Ahí está, el promedio, 34 primaveras vivió en este Valle de Lágrimas. Murió de la enfermedad de la época, como ahorita el coronavirus o el cáncer son las enfermedades letales. En aquellos días la enfermedad letal era la tuberculosis. Cientos y cientos de gentes morían de tuberculosis. Así como en la Edad Media de la famosa peste negra que mató a casi toda Europa y dejó pueblos fantasmas. Aquí en México la viruela mató a casi todos los indígenas. Se salvaron pocos, pero con eso estuvimos para volver a reproducir a este país. Muy bien. Quedan 2 minutillos. ¿Quién quiere aprovechar? ¿Algún poema del romanticismo? ¿Alguna síntesis de alguna obra pequeñita? Este libro habla de bla, 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 bla. Si no, los voy a poner puros 4. Que al cabo el video dice que los estoy invitando continuamente a que participen. Hey, profe, Diga. lo que tenemos que subir a la tarea es el PDF que envió. Así es. Ah, órale, gracias. Ya está. ¿Quién sigue? Profe, ¿y ese va a ser o sea, usted no va a aplicar examen? No, eso, sus participaciones, asistencias. Ok. Y que no rezonguen. Al que rezongue le pongo 20,000 puntos menos. Ok. Lo bueno es que aquí no hay rezongones. ¿O sí? ¿Alguien fue caquín alguna vez en la secundaria? Que era el amo de los... ¿Quién? El amo de los reportes. Ya no cabían en la bitácora. Yo, profe. ¿Tú? Muy bien. A ver, ya casi nos vamos. Entonces, por última vez, revisen y manden dudas. El romanticismo, en resumen, fue un movimiento artístico que tiene como base la libertad del autor, la expresión de su mundo interno, sus emociones y sentimientos. Se opone al neoclasicismo, que era frío, calculador y al servicio de los reyes. Y el romántico es al servicio de él mismo. Se propaga en Europa y de ahí llega a América muchos años después. Y aquí en México tuvimos también excelentes escritores románticos que van a ver en Literarios 3. Ahorita Literarios 2 es puro Europa, si se fijan. Y el 3